Shalom de nuevo, es un placer para mí compartir con ustedes nuevamente, confiando en Hashem, que se encuentran bien. Hoy día quiero tocar el tema de Shavuot, lo que conmemora y qué significa esto para nosotros, lo que es la entrega de la Torah. Shavuot es conocido como el día en el cual se celebra Ma'amad Har Sinai, la entrega de la Torah. Sin embargo, hay también otros temas que forman parte de esta festividad. Este shiur explicará estos temas y luego se centrará en el legado eterno creado por Ma'amad Har Sinai, que define la esencia de la misión del pueblo judío, la Torah, la creencia judía, la identidad judía y la mitzvot, o sea, los preceptos. En la segunda parte me voy a enfocar en los 10 mandamientos, la preparación para recibir la Torah en Shavuot, la Megillah Ruth y las costumbres de estudiar Torah durante toda la noche y comer alimentos lácteos en este día. En la parte de la introducción vamos a ver que la Torah trae la presencia de Hashem al mundo. ¿Qué se nos ocurre cuando pensamos en la Torah? Los relatos bíblicos de Adán y Javá, Noah y los patriarcas y las matriarcas, Moshe y el Éxodo, ¿acaso el intrincado sistema de leyes y rituales que la Torah prescribe? ¿O pensamos en la Torah en términos más globales, como la fuerza espiritual más influyente y más extendida que existe en el mundo, la cual introdujo el monoteísmo y los valores básicos de la moralidad, la santidad de la vida, el Gesed, o sea, la bondad y la ayuda mutua y la educación? Shavuot es la festividad en la cual celebramos la entrega de la Torah. ¿Qué es lo que la Torah significa para nosotros? Para poder responder a esta pregunta, debemos entender primero un tema diferente. ¿Por qué Hashem nos entregó la Torah? ¿Por qué podría desear el Creador del universo entregar su sabiduría divina a hombres mortales? La respuesta es que Hashem nos entregó la Torah para manifestar su presencia incluso en nuestro mundo físico. La Torah nos enseña que todo este mundo físico fue creado para servir como un medio para el crecimiento espiritual de la humanidad y para el cumplimiento de los mandamientos de Hashem. En vez de decirnos que debemos alejarnos de lo mundano, que es lo que exige una perfección común de la espiritualidad, la Torá nos dice que debemos abarcar lo mundano, utilizarlo y elevarlo, convirtiéndolo en una especie de vehículo que nos permitirá lograr la santidad. Al estudiar su Torá y observar sus mandamientos, somos capaces de desarrollar una conexión con Hashem, lo cual es la esencia de la espiritualidad. La Torá, por lo tanto, es el medio para infundir divinidad en nuestro mundo físico, que es lo que le otorga significado y propósito a nuestra misma existencia. La cara más conocida de la festividad de Shavuot es su rol como la conmemoración de Ma'amad Har Sinai, cuando Dios le entregó la Torá al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Pero acá lo interesante es que la Torá misma describe a Shavuot en otros términos y no menciona la entrega de la Torá que tuvo lugar en ese día. La Torá define a Shavuot como una festividad que celebra la culminación de la cuenta del Omer, la cuenta de 7 semanas entre Pesach y Shavuot. En Shavuot se realizaba una ofrenda especial de 2 hogazas de pan. La Torá también menciona que Shavuot es la fiesta que celebra la cosecha de los primeros frutos. Incluso encontramos en el Talmud que Shavuot es el día en el cual Dios juzga al mundo y decreta qué cantidad de frutos producirán los árboles durante el siguiente año. Aunque estos
temas pueden parecer muy dispares, algunos de ellos, de hecho, están conectados con el tema de la entrega de la Torá. La Torá nos ordena contar 50 días, comenzando el segundo día de Pesaj y celebrar la festividad de Shavuot el 50º día. En la festividad de Shavuot, la Torá nos ordena llevar una ofrenda especial de 2 hogazas de pan horneados con harina de trigo. Esto lo vemos en Vaikra 23, 15 al 21. Y contarán 7 semanas completas desde el día posterior a Shabbat, Pesaj, desde el día en que traes el Omer a Tenufá, o sea, la ofrenda alzada. Debes contar hasta el día siguiente al plazo de las 7 semanas, 50 días, y ofrecerán una nueva oblación al Eterno de 2 hogazas. Para ello, traerán de sus moradas panes para ofrenda alzada, 2 hogazas hechas de 2 décimos, o sea, efá de harina fina de sémola, o sea, solet, horneados leudados. De hecho, el mismo nombre Shavuot, o sea, semanas, que utiliza la Torá para referirse a la festividad, se refiere al hecho de que representa la culminación de un proceso de 7 semanas. Menorá Hamaor, Vela 3, sección 5, capítulo 1. El nombre Shavuot, o sea, fiesta de las semanas, se refiere a la culminación de la cuenta de las 7 semanas del Omer. La Torá llama a la festividad la fiesta de Shavuot, semanas, porque tiene lugar cuando se completan las 7 semanas. En Kedushat Levi Shavuot, porque también se llama Shavuot Atzeret, o sea, finalización, porque tiene lugar al finalizar la cuenta de los 49 días del Omer. Cuando estaba en Lituania, una vez me preguntaron por qué la fiesta de Shavuot también es llamada Atzeret. Este nombre no se usa en la Torá excepto para referirse al Shemini Atzeret, o sea, el último día del Sukkot. Entendemos que todas las festividades tienen nombres conectados con el evento que ocurrió ese día. Esto es cierto respecto a todas las fiestas excepto para Shavuot, que recibe su nombre por la misvá de la cuenta que se completa ese día. Tenemos que entender por qué esta fiesta recibe su nombre a partir de algo que ya ha ocurrido. Y la respuesta es porque esa es la finalización de la misvá. Y esta es también la razón de hacer la fiesta de Shavuot al concluir la misvá de la cuenta que Dios nos ha ordenado. Por esa razón se llama también Atzeret, o sea, culminación. El Rab Akiva Tatz, Vivir Inspirado, páginas 150 a la 153. La cuenta del Omer representa el intenso esfuerzo que se invierte en nuestro trabajo hacia el autoperfeccionamiento. Intentemos comprender esto. El Hidush, o sea, la idea novedosa que hay que entender aquí es que en la Torá contar no es una marca sentimental del paso del tiempo hasta llegar a la meta. Es construir esa meta. Contar es un trabajo. Contar significa dar cuenta de y desarrollar cada componente de un proceso en forma total, responsablemente y en su secuencia correcta. Solamente cuando cada detalle ha sido laboriosamente creado e integrado en el proceso mismo se puede llegar a la meta deseada. Sefirat HaOmer es un cómputo así. La trascendencia de Shavuot, la Torá, no es alcanzada por un acto único que la construye, sino por una construcción deliberada y laboriosa de cada uno de los 7 días de las 7 semanas que llevan a él. Y cuando todo esto es realizado, Shavuot es el resultado. Ahora podemos entender por qué la misma conclusión del período del Omer garantiza el establecimiento de la festividad, hasta tal punto que tanto el término Shavuot como el nombre talmúdico de Atzeret aluden a este aspecto de la festividad de Shavuot. El Omer es un periodo de intenso crecimiento personal y cuando llegamos a la culminación del Omer, hemos completado un extraordinario proceso de transformación. Nos hemos convertido en adecuados receptores para la Torá. Además de ser la culminación de la cuenta del Omer, la festividad de Shavuot marca un hito agrícola, el comienzo de la estación de las cosechas. Shemot 23:16,
la ofrenda de los Bikurim, la fiesta de la cosecha de los primeros frutos, producto de lo que sembraste en el campo. La ofrenda de las 2 hogazas alude a este aspecto de Shavuot porque el trigo es consagrado para este sacrificio desde el comienzo de la cosecha. Seforno Vaikra 23:17, la ofrenda de las 2 hogazas se realizaba con el primer trigo que era cosechado. El Omer era el comienzo de la cosecha de la cebada y la ofrenda de las 2 hogazas era el comienzo de la cosecha del trigo. Y por eso la festividad es llamada el Día de los Primeros Frutos. Podemos pensar que la cosecha debería ser una ocasión alegre solamente para los granjeros que realmente recogen la cosecha, pero el Midrash nos revela que cada miembro del pueblo judío debe celebrar la fiesta de la cosecha. Sifri Re'eh 189, todos celebran Shavuot sin importar que tengan o no producto sus cosechas. Y observarás la fiesta de Shavuot para el Eterno, tu Dios. Pero dice, la fiesta de las cosechas a través de los primeros frutos producidos. Podría pensarse que solo aquel que tiene producto de su cosecha tiene que celebrar la festividad, pero que aquel que no tiene producción no la celebra. Por ello el versículo enseña, y observarás la fiesta de Shavuot para el Eterno tu Dios, ya sea que tengas o no productos de la cosecha. Como la festividad que marca el comienzo de la estación de la cosecha, Shavuot es también la primera vez que se está permitido cumplir con la misbah de Bikurim, o sea, llevar al templo los primeros frutos de las 7 especies y entregárselos al Cohen. Mishnah Bikurim 1.3, Shavuot es el primer día del año en el que está permitido cumplir con la misbah de Bikurim. Los Bikurim no pueden llevarse antes de Shavuot. Los residentes del monte Zeboim llevaron sus Bikurim antes de Shavuot y no fueron aceptados porque la Torah dice, la festividad de la cosecha de los primeros frutos del producto que sembraste en el campo. El Talmud nos revela también otra característica distintiva de la festividad de Shavuot. La Mishnah nos dice que a lo largo del año hay 4 días en los cuales Dios juzga al mundo en relación a distintas cosas. Aunque el día más conocido en este sentido es Rosh Hashanah, cuando se pronuncia un juicio general sobre todos los habitantes del mundo, hay ciertos fenómenos naturales para los cuales se designaron días de juicio individual. En Shavuot, Dios decreta cuántos frutos producirán los árboles durante el siguiente año. Mishnah Rosh Hashanah 1.2. En Shavuot, el mundo es juzgado en relación a la producción de los árboles frutales durante el siguiente año. Cada año hay 4 momentos en los cuales el mundo es juzgado. En Shavuot, respecto a los frutos de los árboles. El aspecto más conocido de la festividad de Shavuot es el hecho de que conmemora Ma'amad Har Sinai, en el día en el cual Dios le entregó la Torá al pueblo judío en el monte Sinaí. En el Sidur, Shavuot es el día en el cual el pueblo judío recibió la Torá. El día de la festividad de Shavuot, el momento de la entrega de la Torá. A diferencia de las otras festividades, Shavuot no está identificado como un día específico en el calendario, sino como el día 50, luego de la ofrenda del Omer. Comenzando el segundo día de Pesaj, cuando se lleva el Omer, se encuentra 49 días y al día siguiente, el día 50, es Shavuot. Sin embargo, es extraño que la Torá no mencione explícitamente que la festividad de Shavuot es el aniversario de Ma'amad Har Sinai. Si este es el significado del día, ¿por qué entonces la Torá no la menciona? Podemos preguntarnos todavía más. ¿Por qué se designó a la ofrenda especial de las 2 hogazas de manera tal que coincidiera con la fecha de la entrega de la Torá? ¿Existe alguna conexión entre esta ofrenda y el evento que conmemora Shavuot? En Kli Yakar Vaikra 23:16, el pasuk omite el hecho de que la Torá fue entregada en Shavuot para no limitar la entrega de la Torá a un único día. La persona debe sentir cada día como si en ese momento estuviera recibiendo la Torá en el monte Sinai.
Realizarás al Eterno una ofrenda nueva de las 2 hogazas de pan. Esto es una señal del día de la entrega de la Torá, porque cada día de la Torá debe ser nueva para la persona, como si ese mismo día él lo hubiera recibido en el monte Sinai. La razón por la cual la Torá no menciona explícitamente que ese es el día de la entrega de la Torá es porque Hashem no quería limitar la entrega de la Torá a un solo día, porque la persona debe sentir cada día del año como si en ese mismo momento hubiera recibido la Torá en el monte Sinaí. De la misma manera, los sabios han dicho que las palabras de Torá deben ser para la persona nuevas cada día y no como algo viejo que la persona ya no puede tolerar. La verdad es que, de hecho, cada día uno encuentra algo nuevo en la Torá. Por ello, la Torá no especificó el día en que fue entregada y solo se alude al hecho mediante la palabra nuevo, para enseñarnos que la Torá es una ofrenda nueva cada día. Para celebrar la entrega de la Torá, se nos indica que debemos celebrar Shavuot como una ocasión verdaderamente festiva, completa con abundantes comidas festivas. De hecho, el Talmud nos dice que Shavuot, más que en cualquier otra festividad, debemos celebrar con comida y bebida. Talmud Bavli, Pesajim 68b. Los sabios del Talmud están de acuerdo respecto a que en Shavuot todos deben celebrar la festividad con comida y bebida. Rabbi Yoshua dijo que es una misvá alegrarse en la festividad Yom Tov, como enseñaron Rabbi Eliezer, dijo que en una festividad la persona debe o comer y beber y sentarse y estudiar Torah. Rabbi Yoshua dijo que la persona debe dividir el día, la mitad para comer y beber y la mitad para sentarse en el Beit HaMidrash a estudiar Torah. Ambos fundamentan su opinión en los mismos versos donde se dice que es un atzeret, reunión de tensión para el Eterno, tu Dios, Devarim 16:8, y otro pasuk dice, debe ser un atzeret para ti, Bamidbar 29:35. Rabbi Eliezer sostiene que estos dos pasukim indican que una festividad debe ser dedicada o completamente para Hashem o totalmente para ti. Rabbi Yoshua argumenta que se debe dividir el día, la mitad para Hashem y la mitad para ti. Rabbi Elazar dice que están de acuerdo respecto a que en Shavuot también se requiere para ti. ¿Por qué? Porque es el día en que se entregó la Torá. La huella eterna de Ma'amad Har-Sinai. La revelación del Sinai, que tuvo lugar el día de Shavuot, fue un evento fundamental en la historia del mundo. De hecho, es posible que sea el evento de mayor significación histórica que ocurrió alguna vez. ¿Qué es tan significativo e importante respecto a la entrega de la Torá? Vamos a examinar algunas de las maneras en las cuales la Torá le da forma a nuestras vidas y al mundo. La Torá es el propósito de la creación. Cuando el pueblo judío aceptó la Torá en el monte Sinaí, tuvieron lugar repercusiones cósmicas. Todo el universo se vio afectado por esta decisión. De hecho, todo el universo se vio mantenido por esta decisión del pueblo judío, porque cuando Dios creó el universo, lo hizo con la condición de que los judíos finalmente aceptaran la Torá. Irmiyahu 33:25, si los judíos no hubiesen aceptado la Torá en el monte Sinaí, el mundo habría cesado de existir. Así dice el Eterno, si no fuera por mi pacto de la Torá, día y noche, no habría establecido las leyes del cielo y de la tierra. Rashi, Bereshit 1:31, el mundo fue creado para este día especial en el futuro, el 6 de Sivan, cuando se entregaría la Torá. El día sexto, la Torá agrega la letra Hei, la palabra El, al final de la creación, para aludir a que todo en la creación dependía del sexto día hasta el sexto día, que es el 6 de Sivan, el día que estaba preparado para la entrega de la Torá. Podemos decir incluso que el estudio de la Torá es tan fundamental para el mundo que el hecho de que éste continúe existiendo solamente es posible gracias al constante estudio de la Torá. El Rab Haim de Volozhin, Nefesh HaHaim, puerta 4, capítulo 11. Si hubiera aunque sea un único momento en el cual nadie en el mundo estudiara la Torá, todo el mundo dejaría de existir. La verdad es que sin ninguna duda, todo el mundo estaría vacío,
Porque si aunque sea un momento, nuestra dedicación y nuestro estudio de la Torá no estuviera presente, todos los mundos, tanto los mundos espirituales superiores como el reino físico inferior, serían instantáneamente destruidos y se convertirían en un vacío, que Dios no lo permita. Si bien esto es cierto en un nivel general, también es cierto en un nivel individual. Si el estudio de la Torá mantiene al mundo, pero también nos mantiene a nosotros como individuos. Rab Samson Rafael Hirsch, Joreb, páginas 86 al 88, la Torá es el fundamento de la vida. Shavuot representa la base del espíritu del pueblo judío. Es la conmemoración de la revelación de la enseñanza con la cual Dios, quien había llamado a Israel a una existencia nacional mediante su liberación física, ahora llama al cuerpo libre del pueblo a ser el portador de sus enseñanzas. Esto completó a nivel espiritual aquello que había comenzado de manera física en Egipto. Shavuot es en consecuencia la conmemoración de la revelación en el monte Sinaí, el fundamento de la vida. Shavuot es el origen divino y la validez eterna de la enseñanza y la forma de vida que posee Israel como la ley revelada para ser guardada y cumplida. Dios llama a toda la naturaleza y a la humanidad a cumplir su propósito. Educa a la humanidad respecto a su misión, apunta a que las acciones humanas tengan como objetivo ser siervos de su voluntad y revela su voluntad para este propósito. En particular, Dios único es el legislador de Israel. La única tarea de Israel es portar y cumplir su ley divina y ser un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Torá viene de Dios, es la razón de la existencia de Israel. Resolución: apegarse más que a tu propia vida a su Torá, por cuyo cumplimiento Dios hizo que nacieras en la casa de Israel. Esto lleva a tener temor reverente a Dios. En Shavuot debemos reconocer que el estudio de la Torá es mucho más que un mero pasatiempo. La Torá es la razón de ser del pueblo judío y la esencia de nuestras vidas. Su estudio y su observancia es más que simplemente el cumplimiento de un grupo de preceptos, es lo que define nuestro rol en este mundo. En consecuencia, esta es tal vez la más esencial de todas las actividades que tenemos en la vida, porque es el propósito mismo por el cual Dios nos puso en este mundo. Como Yehudim, tenemos un compromiso que no tienen otras personas. Existe tal cosa como lo que es Naaseh Benishma, o sea, el compromiso de ser judío. Cuando nuestros ancestros estuvieron en el monte Sinaí, ellos no simplemente firmaron en la línea punteada para aceptar la Torá, más bien asumieron el compromiso de seguir la voluntad de Hashem y cumplirla incondicionalmente. La declaración de Naaseh Benishma, haremos y escucharemos, resonó a través de las generaciones, transmitiendo un mensaje muy claro. Cuando se refiere a nuestra relación con Dios y a nuestra aceptación de la Torá, no dudamos ni esperamos hasta saber exactamente qué compromiso nos espera antes de aceptar la obligación que se nos impone. Por el contrario, declaramos nuestro deseo absoluto de aceptar la Torá y observar sus preceptos, confiando en que Dios solo nos ordena hacer aquello que es bueno para nosotros. Shemot 24:7, el pueblo judío proclamó que tenía absoluta confianza en Dios y en su Torá y que decidían seguir los preceptos aún antes de comprenderlos completamente. Y Moshe tomó el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo y ellos dijeron: todo lo que el Eterno ha dicho haremos y escucharemos y lo entenderemos. La aceptación judía de la Torá representa una voluntad singular de obedecer la voluntad de Hashem, la cual resalta en contraste a la negación a aceptar la Torá por parte de otros pueblos del mundo. Mehillah y Tro, primero Dios le ofreció la Torá a otros pueblos que se negaron a aceptar sus normas morales. Dios se reveló a sí mismo ante los hijos del malvado Esav y les preguntó: ¿quieren aceptar la Torá? Ellos preguntaron: ¿qué está escrito en ella?
Él les respondió, está escrito, no matarás. Ellos le dijeron, el asesinato es el legado que recibimos de nuestro antepasado Esau, tal como lo afirma el verso, por tu espada vivirás. Él se presentó ante los hijos de Amón y Moab, los descendientes de Lot, y les dijo, ¿quieren aceptar la Torá? Ellos preguntaron, ¿qué está escrito en ella? Él les respondió, no cometerán adulterio. Ellos le dijeron, nosotros somos producto de una relación adúltera, tal como dice el versículo, las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre, ¿cómo podemos aceptarla? Él se presentó ante los hijos de Ismael y les dijo, ¿quieren aceptar la Torá? Ellos preguntaron, ¿qué está escrito en ella? Él les respondió, no robarás. Ellos le dijeron, esa es la bendición con la cual fue bendecido nuestro antepasado, tal como está escrito, porque yo he robado. Cuando él fue al pueblo judío, con su mano derecha le presentó al pueblo el fuego de la Torá. Todos abrieron sus bocas y dijeron, todo lo que Dios ha dicho, haremos y escucharemos. Los pueblos del mundo se negaron a aceptar la Torá, justificando su negativa argumentando que las exigencias de la Torá iban en contra de sus inclinaciones naturales. En otras palabras, se negaron a subyugar sus propios impulsos naturales y sus deseos ante los requerimientos de la Torá. En cambio, ellos insistieron en mantener sus estatutos de vida y sus culturas, las cuales legitimizan comportamientos inmorales y malvados. Por otra parte, el pueblo yehudí enseguida aceptó la Torá, comprometiéndose a cumplir sus mandamientos incluso antes de saber exactamente qué se esperaba de ellos. Al hacerlo, alcanzaron altos niveles espirituales. De hecho, de acuerdo con el Talmud, su absoluta aceptación de la Torá los colocó en el nivel espiritual de los ángeles. Talmud Bavli Shabbat 88a, la capacidad de actuar como ángeles. Rabí Elazar dijo, cuando los judíos dijeron haremos antes de escucharemos, una voz salió del cielo y les dijo, ¿quién les reveló a mis hijos este secreto que utilizan los ángeles ministeriales? Como dice el verso, bendigan a Dios, oh ángeles de fuerza poderosa, quienes cumplen su palabra para escuchar la voz de su palabra. Primero ellos hacen y después escuchan. ¿De qué manera llegó el pueblo yehudí a alcanzar este nivel? ¿De dónde obtuvieron esa fuerza interior, la decisión y el entendimiento necesario para aceptar sin dudar la Torá? Cuando los judíos estaban parados alrededor del monte Sinaí, la verdad de la existencia de Hashem era clara como el agua. Implícitamente, ellos comprendieron que habían sido creados para cumplir con la misión que Dios designó para el mundo. Una vez que comprendieron el propósito de su existencia, ya no cabía lugar a dudas respecto a que aceptarían la Torá, porque ya habían entendido que su única función en el mundo era servir a Hashem. La aceptaron de manera incondicional, aceptaron la voluntad divina y que era simplemente una consecuencia de ese reconocimiento. El Rab Shalom Brzezowski, Netivot Shalom, Moadim, volumen 2, página 345, el significado de haremos y luego escucharemos es que en el monte Sinaí convertimos la voluntad de Dios en nuestra propia voluntad. El hecho de decir haremos antes de escucharemos representa el concepto de la anulación completa ante la voluntad de Dios. Este es el nivel de los judíos en el momento en que recibieron la Torá. Ellos se anularon completamente a sí mismos ante Dios, que es el significado de decir haremos antes de escucharemos. Incluso antes de haber oído de él algún mandamiento, ya estaban dispuestos a aceptar que cumplir la voluntad de Hashem. Esta es una anulación completa de nuestros pensamientos y de nuestra voluntad para cumplir la voluntad de Hashem. Cuando los Yehudim se elevaron hasta el exaltado nivel de pronunciar su sumisión a la voluntad de Dios, alcanzaron tal nivel de espiritualidad que lograron ver más allá del velo de lo material que oscurece el verdadero significado del mundo. En el monte Sinaí, los Yehudim reconocieron que todo el mundo debía subyugarse a la voluntad divina. Esta claridad del entendimiento los llevó
al reconocimiento de su propósito en el mundo. El rabí Nathan Weiss, Mayanot, Aish.com, Mahamad Arsinae dio claridad y unidad de propósito. Las personas que estuvieron en el monte Sinaí percibieron el mundo del alma con absoluta claridad, mientras que el mundo físico se alejaba a una distancia remota, generalmente ocupada por los asuntos espirituales. Un encuentro entre la congregación de Israel y Dios que tuvo lugar en este elevado nivel de espiritualidad expuso con claridad la conexión espiritual existente entre todos los Yudim, al igual que la conexión existente entre Dios e Israel. No fue un accidente que cuando Moshe volvió a contar los eventos del monte Sinaí en el Sefer de Barim, concluyera con la afirmación clásica de la absoluta unicidad de Dios, la unidad entre Dios y el pueblo judío, y la unión entre todos ellos, el Shema. Oye, oh Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. La base de la fe para todas las generaciones. Parte del significado eterno de la revelación en el Sinaí es la base que sentó para la fe del pueblo judío en Dios a lo largo del milenio siguiente. La revelación en el monte Sinaí fue un evento público donde fueron testigos en vivo y en simultáneo todos los miembros del pueblo judío, alrededor de 2,5 millones de personas, todos los cuales experimentaron la presencia divina, o sea, sintieron la Shejina, y vieron a Dios revelarse a sí mismo y declarar que Moshe era el mensajero de su palabra. Este masivo evento histórico se convirtió en la base de nuestro conocimiento de la existencia de Hashem y de nuestra relación con él. Y cuando Hashem declaró que Moshe era su mensajero, el resultado inevitable fue que la Torá quedara autentificada ante nuestros ojos sin ninguna sombra de duda. Un evento tan inspirador y apabullante que tuvo lugar en público ante millones de personas es una base sumamente poderosa para nuestra fe a través de las generaciones. Baruch Hashem. En este respecto, es una fuerza mucho más potente que todos los milagros y maravillas que pudo llegar a realizar cualquier profeta alguna vez en la historia. Rambam, Maimónides, Hilhot y Sudei a Torah, las leyes de las bases de la Torah, capítulo 8, pasuk 1, tan solo milagros no logran inculcar la fe. El pueblo judío no creía en Moshe Rabenu debido a los milagros que él realizó. A alguien que cree debido a milagros, siempre le queda cierto grado de duda respecto a que ese milagro haya sido realizado utilizando magia o hechicería. Todos los milagros que Moshe realizó en el desierto fueron efectuados para una necesidad específica, no para brindar una prueba de que tenían que tener credibilidad en él. Cuando fue necesario ahogar a los egipcios, él partió el mar y ellos se hundieron. Cuando necesitaron comida, él trajo el man. Cuando estaban sedientos, él abrió una roca y brotó un manantial. Cuando el grupo acompañaba a Korah, negó su liderazgo, hizo que la tierra los tragara. Y lo mismo en relación a todos los otros milagros. Entonces, ¿por qué creyeron los judíos en Moshe? Debido a la entrega de la Torá en el monte Sinaí, donde nuestros propios ojos vieron y no otros, y nuestros oídos oyeron y no los de otros. El fuego y las voces y las antorchas, y él se acercó a la nube y la voz le habló y nosotros oímos. Moshe, Moshe, diles lo siguiente. Esto es lo que dice el versículo. Dios habló contigo cara a cara. Y está escrito, Dios no estableció este pacto con nuestros ancestros, sino más bien con nosotros mismos. ¿Y de dónde aprendemos que solo la entrega de la Torá en el monte Sinaí fue suficiente para probar la verdad de su profecía? Está escrito, pasaré delante de ti en una nube para que todo el pueblo judío pueda oír cómo hablo contigo y también creerán en ti para siempre. De esto podemos deducir que hasta ese momento el pueblo no tenía una fe firme y continúa en Moshe, sino más bien
una creencia incierta, plagada de dudas y de preguntas. ¿De qué manera Mahamad Sinai se convirtió en la base de nuestra fe? En el monte Sinaí, el pueblo judío oyó a Dios hablándole y fueron testigos del hecho de que él nombraba a Moshe como su representante y su mensajero. Esto solidificó la creencia en la profecía de Moshe y, en consecuencia, también en la profecía de los profetas que habría en el futuro. Siguiendo con esta misma retórica, vemos en Shemot, a Ezra, en Shemot 19:9, antes de Matán Torah, el pueblo judío no tenía fe completa, pero luego de que todo el pueblo oyera de manera simultánea hablar a Dios y nombrar a Moshe como su mensajero, su fe se volvió una certeza. En el momento en que cruzaron el mar de los juncos, había personas que dudaban respecto a la profecía. A pesar de que la Torá dice, ellos creyeron en Dios y en Moshe, su siervo, y también Israel vio, esto no se refiere a todo el pueblo. Y por esta razón Dios le dijo a Moshe, para que todo el pueblo me oiga, dictarles los 10 mandamientos y también creerán en ti, que tú eres mi profeta. A partir de ese momento, el pueblo reconoció la verdad de la profecía de Moshe. Vemos entonces que la fe en la revelación del Sinaí instiló en el pueblo judío una creencia pura, completa y auténtica en Hashem y en su siervo Moshe. Esta fe se mantendría en el centro de nuestra observancia de la Torá. La observancia judía se basa en una fe que es completa e incuestionablemente clara. Para un judío, la existencia de Dios, la divinidad de su Torá y la exactitud de la profecía de Moshe no son simplemente creencias, sino que son verdaderos hechos. El Rab Yaakov Neiman, Darkei Musar, página 328-9, Matán Torá sentó la base de la creencia judía eterna. Como consecuencia de la entrega de la Torá, todos creyeron completamente, porque todos vieron claramente que Dios habló con Moshe y con todo el pueblo judío. Y ya no les quedaba la menor duda al respecto. Esta es la base de una fe total, lúcida y clara. Una fe total y clara, sin ninguna duda ni vacilación, sin cavilaciones ni pensamientos negativos. Esta es la fe verdadera, que pudo lograrse solamente a través de la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Como explica el Rambam, ¿a través de qué creyeron los judíos en Moshe? A través de la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Porque solo entonces tuvieron una fe eterna, una que no da cabida al menor escepticismo. La razón por la cual la revelación del Sinaí fue un evento tan efectivo, generando fe en el pueblo, fue porque les presentó una experiencia visual tangible que les demostró claramente la verdad de sus creencias. Tal vez respondiendo a la popular expresión respecto a que ver es creer, al pueblo judío no se le pidió simplemente que aceptaran las bases de su fe, tal como Moshe se la decía. Podemos decir que ellos fueron testigos oculares de una demostración clara e irrefutable respecto a la verdad de la Torá. Rab Haim Friedlander, Siftei Haim, volumen 3, página 55. La fe a través de una visión nacional tangible y compartida. Esta es una fe basada en una visión profética tangible, como afirma el versículo, todo el pueblo vio los sonidos. Nuestros sabios explican que ellos vieron cosas que normalmente tan solo son oídas. Algo que se oye conceptualmente es más distante de la persona que algo que se ve. En su profecía, el pueblo vio la revelación de Dios a Moshe sin ninguna barrera ni impedimento que evitara que vieran esta revelación. Por ello, la Torá testifica que también en ti, Moshe, creerán para siempre. Alguien que pudo ver la revelación de Dios de esta manera tan concreta tiene en consecuencia fe eterna. Debido a que la revelación del Sinaí es la piedra fundamental de nuestra fe, tiene sentido que Shavuot, la festividad que celebra esta revelación, sea un momento adecuado para centrar nuestra atención y trabajar para reforzar nuestra fe.
Durante los días en los cuales celebramos la revelación en el monte Sinaí, es esencial que tomemos conciencia de esta idea, porque es un momento oportuno para recibir una influencia. Así como cada uno debe verse a sí mismo como si él hubiera estado presente en la salida de Egipto, todo el ceder de Pesaj fue instituido para estimular estos sentimientos, de la misma manera que es vital revivir la extraordinaria experiencia de la revelación en el monte Sinaí. Cuando observamos la celebración de la Torá, que es el sello distintivo de Shavuot, es importante reconocer que la Torá es mucho más que otro tema o que un grupo de temas para estudiar. La Torá es una fuerza increíblemente potente que tiene el poder de cambiar la identidad de una persona y elevarla en todos los niveles, espiritual, intelectual y emocionalmente. Talmud Bavli, Pesajim 86b, la Torá marca toda la diferencia. En el día de Shavuot, Rabbi Yosef decía, prepárenme una comida lujosa con un ternero de 3 años. Él decía, si no fuera por este día, ¿cuántos otros Yosef había en el mercado? Sin la Torá, que fue entregada en Shavuot, él no se habría diferenciado de cualquier otra persona del mundo. Las mitzvot fueron dadas para perfeccionar a los individuos y al mundo. La Torá tiene 2 dimensiones, cada una de las cuales es paralela y complementaria de la otra. El mero estudio de la Torá es una actividad que purifica, refina y eleva a cualquier ser humano a que se dedica a estudiarla. Nosotros estudiamos la Torá por su sabiduría, pero también estudiamos la Torá para familiarizarnos con sus preceptos, para poder ser capaces de cumplirlos, y la observancia de las mitzvot que se encuentran en la Torá es también nuestro camino hacia la perfección personal y la perfección, por ende, del mundo. ¿Ustedes creen que es una simple coincidencia que la Torá sea nuestra guía hacia la perfección? El propósito mismo de la Torá y de sus mandamientos es precisamente esto, que logremos la perfección de nuestros cuerpos y de nuestras almas. Rambam, Moreh Nevuchim, la guía de los perplejos, volumen 3, 27, perfeccionar el alma y el cuerpo. Toda la Torá tiene un doble propósito, perfeccionar el alma y perfeccionar el cuerpo. Perfeccionar el alma significa que la persona logrará tantas visiones correctas de la realidad como le sea posible. Perfeccionar el cuerpo significa perfeccionar las relaciones con las otras personas. Rambam, Mishneh Torah, final de Hilchot Temurah, las mitzvot son las instrucciones y el consejo de Dios para vivir y para mejorar nuestro carácter. Y todas estas cosas, las mitzvot, son para ayudarnos a superar nuestras inclinaciones negativas y corregir nuestros rasgos de carácter. La mayoría de las leyes de la Torá son instrucciones del gran consejero para ayudarnos a corregir nuestros rasgos de personalidad y mejorar nuestros actos. Cualquiera que haya logrado un crecimiento espiritual a través de la Torá y de las mitzvot puede dar testimonio del hecho de que el mayor sentimiento de realización que puede obtener una persona en la vida es cuando se relaciona con el crecimiento y los logros del reino espiritual. Esta idea es una alusión de la ofrenda de las 2 hogazas que se llevaban al templo en Shavuot. Entendemos entonces que la Torá y las mitzvot son vehículos extraordinarios para el autoperfeccionamiento. Este entendimiento nos brinda mucha luz sobre otro tema, el propósito mismo de la Torá, que intrínsecamente está conectado con el propósito mismo de este mundo. Al entregarnos la Torá, Hashem creó como si fuera un medio para manifestar la santidad y la espiritualidad de su presencia en este mundo. La Torá y las mitzvot manifiestan lo divino en lo mundano y también tienen el efecto opuesto. Al observar las mitzvot, elevamos la realidad mundana, transformándola en un vehículo para la espiritualidad. El Rav Eliyahu Dessler, en La búsqueda de la verdad, volumen 4, páginas 31 al 32, centrarse en el crecimiento espiritual en oposición al estancamiento materialista. En este día, Shavuot, la llevamos a Dios una ofrenda nueva de 2 hogazas de trigo. Esta se llama una ofrenda nueva porque
Es la primera ofrenda que se realiza de una nueva cosecha de trigo. También hay una razón más profunda. Esta ofrenda celebra nuestra conquista del nivel espiritual conocido como recibir la Torá, y cada logro espiritual es completamente nuevo. De hecho, un mundo nuevo, comparado con el nivel en que se tenía previamente. En el mundo material, nada es verdaderamente nuevo. Satisfacer los propios deseos físicos es muy parecido a satisfacer a otro. El placer pronto se desvanece y comienza la búsqueda de algo nuevo, pero el resultado siempre es el mismo. Un exceso de placeres físicos eventualmente provoca repulsión y reducción del disfrute, pero los logros del espíritu nunca nos aburren. La dulzura que se siente al estudiar Torá y en el servicio interno a Dios es constante. Esta es la prueba mayor y la más convincente respecto a la verdad de nuestro legado espiritual. Infundir espiritualidad en el mundo físico. Entendemos entonces que la Torá y las mitzvot son vehículos, como dijimos anteriormente, extraordinarios para el autoperfeccionamiento. En el Talmud Babli, Shabbat 88b, 89a, cuando Moshe ascendió al cielo para recibir la Torá, los ángeles se opusieron a que se le entregaran, pero él argumentó que los mandamientos de la Torá fueron específicamente diseñados para ser cumplidos en la tierra. Rabbi Yoshua ben Levi enseña que cuando Moshe ascendió al cielo para recibir la Torá, los ángeles ministeriales le dijeron al santo: bendito sea, amo el universo, ¿por qué el hijo de una mujer está entre nosotros? Él les dijo: vino a recibir la Torá. Ellos le dijeron: ese tesoro oculto tan valioso, el que has mantenido oculto durante 974 generaciones, ¿deseas dárselo a un ser de carne y hueso? ¿Qué es el hombre para que lo recuerdes y un ser humano para que lo llames? Dios nuestro amo, cuán poderoso es tu nombre en la tierra, coloca tu gloria en los cielos. Dios le dijo a Moshe: respóndeles. Moshe dijo: amo del universo, ¿qué dice la Torá? Dios le respondió: dice: yo soy el Eterno, tu Dios, quien te sacó de Egipto. Moshe le dijo a los ángeles: ¿acaso ustedes estuvieron en Egipto? ¿Fueron ustedes esclavos del faraón? ¿Por qué deberían recibir ustedes la Torá? Nuevamente él le preguntó a Dios: ¿y qué más dice la Torá? Dios le dijo: no tendrás otros dioses. Moshe le dijo a los ángeles: ¿acaso ustedes viven entre los pueblos que hacen idolatría? Nuevamente, ¿qué más dice la Torá? Recordarás el Shabbat para santificarlo. ¿Acaso ustedes se dedican a realizar tareas que deberán dejar de realizar? ¿Qué más dice la Torá? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Acaso ustedes tienen un padre y una madre? ¿Qué más dice la Torá? No matarás, no cometerás adulterio, no robarás. ¿Acaso existen entre ustedes los celos que pueden llevar al asesinato? ¿O tienen inclinación al mal? De inmediato los ángeles reconocieron que Dios tenía razón. En este pasaje el Talmud nos enseña que los ángeles argumentaban que la Torá pertenecía al cielo y que no debía ser entregada al ser humano. Moshe les refutó basándose en el hecho de que las mitzvot de la Torá no son aplicables a los ángeles. Las mitzvot de la Torá fueron diseñadas para el mundo físico y solamente son aplicables a los seres humanos, de acuerdo con su naturaleza material. Entendemos que la Torá es entregada nuevamente cada Shavuot. Nuestra valorización de Shavuot estaría incompleta y le faltaría una dimensión muy importante si no mencionáramos otro punto más sumamente importante. Shavuot no es simplemente un día que conmemora un hecho significativo ocurrido en el pasado. Más que eso, es un día en el cual se recrean cada año todos los eventos ocurridos. En cada una de las festividades existe un tremendo potencial espiritual. Y esa misma fuerza que estuvo presente miles de años atrás vuelve a presentarse cada año en la misma fecha. La Biblia Judesler, En busca de la verdad, volumen 4, página 49, Matan Torah en la actualidad. Cada Shavuot llegamos espiritualmente al mismo punto de santidad que experimentaron nuestros antepasados en el monte Sinaí. Es una vez más, en un sentido real, el momento de la entrega de nuestra Torah. Y somos invitados a aceptarla de nuevo, tal como lo hicieron hace 3.300 años.
En Shavuot tenemos que trabajar para recibir la Torá, tenemos que esforzarnos para adquirirla en nuestros corazones. Tenemos que valorar sus verdades como la verdad inalterable. El pueblo todavía tenía algunas dudas. Solo cuando escucharon la voz de Dios en el monte Sinaí, lograron reemplazar la duda por una certeza absoluta. De la misma manera, cuando nosotros estudiamos la Torá, en la actualidad y especialmente en Shavuot, podemos, si queremos, escuchar esa misma voz. Y yo nuevamente los exhorto, como lo he hecho en ocasiones anteriores, a que sigamos con estas ganas, este deseo de querer estudiar más Torah, de empaparnos de esta verdad que Hashem nos otorgó y que nos fue dada porque decidimos aceptarla, la aceptamos y cada año que se celebra Shavuot es una oportunidad para mejorarnos, para cambiar, para transformarnos en estos seres que desean aprender más y más cada día. Hashem nos bendiga y que esto sea para la refuerzo de todo Israel.